estudio de hoy, que estamos viendo el libro de Filipenses y también ustedes están recibiendo los estudios, ¿no? Que son bastante cortos, pero que son bastante sustanciosos. Realmente es mucho, hay mucho que aprender y es realmente aleccionador también para cada uno de nosotros y saber que ustedes están recibiendo estos estudios. Amén, hermanos. Los que reciben, amén. Los que no reciben, ¿por qué? Entonces, vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 3, versículo, solamente los tres primeros versículos, que nos va a hablar de la mala influencia de siervos perversos, y vamos a decirlo así, porque aquellos que van contra lo que es la salvación de las almas, no son más que perversos, y realmente tenemos que entenderlo, como Pablo lo va a describir aquí. Pablo no tenía, digamos así, digamos, ciertos prejuicios o algo para poderlo señalar a esto como lo que eran, ¿no? Pablo va a ver lo sanguinarios que son estos hombres y lo va a describir como tal. ¿Por qué? ¿Por qué, queridos hermanos? ¿Por qué muchas veces somos tan livianos con aquellos que traen falsas doctrinas o nos enseñan o enseñan falsas doctrinas o pretenden enseñar falsas doctrinas? Hay de todo hoy en día. Desde el tiempo de la pandemia, muchas personas comenzaron a escuchar muchos mensajes a través de la internet, a través de sistema online, y comenzaron a mezclar su doctrina. Y algunos comenzaron a ver, y yo escuchaba de una joven que me decía, uy, ahora pura prédica, full prédica. Y después la veo que está en la iglesia católica. Yo me pregunto, ¿qué recibió? ¿Confusión? ¿Totalmente confundida? Realmente, queridos hermanos, creo que tenemos que entender nuestra enseñanza, tiene que ser en base a la palabra. Si uno se sale de la palabra, olvídese, esa persona está fuera de foco, ya no debemos escucharla, ¿no? No debemos escuchar, porque es la palabra de Dios la que nosotros entendemos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es importante entonces entender esto a la luz de la escritura que hay malas influencias. La semana pasada vimos la influencia buena que teníamos en siervos de Dios como Timoteo y Epafrodito, ¿no? Influyeron muchísimo. Y ahora vamos a ver cómo estos malos obreros se introducen dentro de la iglesia para pervertir a la iglesia. Y Pablo tenía una preocupación ante la llegada de estos misioneros, entre comillas, judaizantes. Un judaizante era el que quería que todos los cristianos se hicieran prosélitos, o sea, quisiera que los cristianos siguieran las corrientes judías, como la circuncisión, como guardar la ley, eso. Y quiero que entienda esto de un principio para entender, porque vamos a repetir en un momento los judaizantes, ¿no? ¿Cómo es que habían invadido esto la iglesia de Galacia y ahora estaban introduciéndose en la iglesia de Filipos? El evangelio de los judaizantes unía lo que era la salvación por la fe en el Señor Jesucristo con la idea de que todos pertenecieran al Señor, al pueblo de Dios, pero deberían aceptar la ley judía, deberían aceptar las tradiciones judías. Y Pablo va a escribir que los problemas doctrinales de la iglesia de Filipo estaba en riesgo. O sea, la iglesia de Filipo estaba en riesgo porque se introducían problemas doctrinales. Entonces, esto podía dar luz en el futuro eh, a que la gente comience a escuchar cosas vanas y falsas, ¿no? Cosas falsas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, mucho cuidado. Hoy en día se ha introducido muchas herejías. Perdóneme, pero es así. Yo no quiero escuchar aquí, porque nosotros le enseñamos la palabra del Señor y así algunos otros se enojen, pero no quiero escuchar palabras como, no digas esto, porque se va a cumplir. ¿Qué es eso? Tenga cuidado con eso. ¿No? Lo que dices, recibes. Por eso algunos están diciendo, Señor, mándame $1.000.000 y nunca reciben. ¿No? Porque son falsas enseñanzas, pero algunas personas escuchan esto y lo creen.
Y yo quiero que entienda claramente, hermano, si en la palabra no dice esto categóricamente, no lo creas. Y tenemos que enseñar, entender esto, porque algunas personas están, hoy estoy enfermo, pero yo proclamo que vamos a, y se enferma más. Cuidado, no es lo que tú digas, sino lo que Dios dice. Dios es soberano. Dios en su soberanía puede sanarnos. Amén, hermano. Dios en su soberanía puede hacerlo. Así que dejemos esas cosas que enseñan a algunas personas, van a dar cuenta a Dios de esto, van a dar cuenta a Dios. Por eso la Biblia habla de que todo lo que está en la Escritura, eso tenemos que creerlo. Fuera de la Escritura, debemos desecharlo. Bien, entonces, había esta gente que estaba introduciéndose en la iglesia de Filipos y Pablo espera que los filipenses mantengan una actitud de gozo. La carta a los filipenses siempre se habla de gozo, gozo, gozo y gozo. Porque nuestro gozo no es producido por circunstancias, nuestro gozo es por nuestra relación con Cristo. La persona que tiene a Cristo tiene gozo. La persona que no tiene a Cristo no tiene gozo. Entiéndalo bien. Porque esto es claro. Esto es importante. Usted ha visto una persona quejumbrosa, un cristiano que anda con un pesimismo tremendo. No tiene gozo. ¿Y por qué? Si es cristiano, perdió su comunión con el Señor. La comunión con el Señor se puede perder, la salvación no. La comunión con el Señor muchas veces la afectamos. Con nuestro pecado, con nuestra amargura, con nuestro resentimiento. Sí. Pero la Biblia habla que tenemos gozo en el Señor. La primera cosa que vemos aquí dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. O sea, Dios quiere que mantengamos un gozo constante. Y este gozo constante nos da seguridad en el Señor. El gozo del Señor no es si tú lo debes tener o no, es un mandato. O sea, aquí está diciendo, el gozo del Señor es una orden. No es una opción, es una orden. Amén, hermanos. Yo creo que todos están sin gozo, ¿no? Hay caras así que me están mirando, vi que están durmiendo, están atravesando una circunstancia bastante terrible. Hermanos, la Biblia dice, por los demás, hermanos, gozaos en el Señor. O sea, lo que está mandando es que tú y yo debemos estar llenos de gozo. En vista de que Pablo les ha enseñado acerca de la palabra de Dios, les exige, les anima a que busquen ese gozo. Y ese gozo está en el Señor. La Biblia dice, el gozo del Señor, mi fortaleza es. ¿No? Entonces, el verdadero gozo procede del Señor. Y se manifiesta en diferentes circunstancias de la vida, en los creyentes. Pablo quería que los creyentes tuvieran gozo, pero constante. O sea, no hoy día tengo gozo, mañana no tengo gozo. No, no, todos los días. Y el gozo es continuo. ¿Y cuando tenemos ese gozo? Producto de nuestra relación con el Señor Jesucristo. Cuando hay relación con Jesucristo, nuestro Señor, hay gozo. Cuando no hay relación con Cristo, ha perdido el gozo. ¿Ha visto esas personas que no tienen gozo cuando gana su equipo? Andan gozosos, de oreja a oreja andan riéndose. Gozo, gozo, ¿por qué? Pero eso es circunstancial, ahora que su equipo pierde todo el tiempo, andan sin gozo, andan atribulados con la cara en el suelo, ¿no? El gozo de nosotros no es por un partido de fútbol, es por nuestra unión con ¿quién? Con el tigre, ¿qué es eso? El gozo nuestro es por la unión con Cristo. O sea, cuando usted ve a una persona pesimista, renegando, amargada, es porque ha perdido el gozo. Y ha perdido su relación con el Señor. Por eso anda de esa manera. Por eso anda triste, cabizbajo, persecuto, no sé qué más podría decirle, muchas cosas. Sí, porque han perdido. Y
El gozo del Señor es indestructible. ¿Se acuerdan cuando Pablo y Sila lo habían flagelado? ¿Perdieron el gozo? No, estaban cantando gozosos. Que les dolía, los habían flagelado. Pero tenían gozo. El gozo no es producto de lo circunstancial, sino es el gozo interno. ¿Se da cuenta, hermano? Así que cuando tú estés, no tengo gozo, ¿cómo está tu comunión? ¿Mm? ¿Has perdido tu comunión con Dios? ¿Has orado hoy día? ¿Has tenido tiempo con el Señor? ¿Has leído la palabra? ¿Ah? Querido hermano, esto es importante. El gozo es en el Señor. Mire lo que dice Juan 16:22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. ¿Y qué más dice? Nadie quitará vuestro gozo. Nadie. Así vengan esas personas tóxicas, usted sigue con gozo, ¿verdad? ¿O no? ¿Usted ha tenido alguna vez personas tóxicas a su lado? No aquí, por favor, no, ninguno es tóxico, creo. Pero, ¿usted ha tenido personas tóxicas? Sí. Claro, hay de todo, hay de todo. Pero Dios dice que nadie nos quitará ese gozo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el Señor Jesucristo. Y aquí está hablando que el Señor dice, cuando Él venga, volveré a ver y su gozo será en vuestro corazón y ese gozo será permanente. El que tiene a Cristo tiene gozo permanente. El que no tiene a Cristo no tiene gozo. Por más que me digan, no, es que he sufrido aquí. No, 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 no tienes gozo. Tu gozo es producto de lo circunstancial, no es producto de tu relación con el Señor. Si tu gozo es producto de tu relación con el Señor, es permanente. ¿Está claro? A pesar de la situación tan difícil y de las circunstancias tristes, Pablo exhorta a los hermanos a gozarse. Y el cristiano refleja tanto en su palabra como en su conducta que Cristo está en él. Cristo mora en él. Cristo mora. Y esto es importante, queridos hermanos. Esto es lo que tenemos que entender, que en medio de cualquier circunstancia, los filipenses deben mantenerse gozosos y ese es el gozo en el Señor. Sí. O sea, la base del gozo de los filipenses es porque están unidos a Cristo. ¿Mm? Cuando usted te diga, uy, ¿por qué estás contento si las cosas han subido? La marraqueta ahí en 80 centavos, ya no 50, ¿no? Y usted sigue gozoso, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Sea que comamos o que no comamos, somos del Señor. Amén. Entonces es interesante entender que nuestro gozo es porque estamos con el Señor y el Señor con nosotros. Ahora, también dice este texto, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Qué está diciendo Pablo? Repitiendo las cosas que ya le había dicho antes a la iglesia de Filipos. O sea, ¿por qué quería Pablo repetirles estas cosas? ¿Por qué quería repetirles? Porque quería que los filipenses recuerden lo que les había enseñado una, una vez, otra vez, les recalca, les recalca. ¿Por qué? Para que esa enseñanza nunca se la quite nadie. Querido hermano, en la repetición que vemos aquí, se nota aquí el hecho de la importancia de lo que Pablo enseñaba. Era tan importante, por eso te lo enseño, ¿cierto? Era tan importante. Por eso es que Pablo dice, aunque está repitiendo información que ya le había dado, quiere dejar bastante claro lo importante que es esa información y esa información es la que le trae seguridad. ¿De qué les había hablado Pablo? Pablo les había descrito, tengan ese pensamiento que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que estaba hablando, lo que había enseñado Pablo acerca de Jesucristo, acerca de que Cristo fue a la cruz, de que Cristo se humilló y que realmente ese pensamiento debemos tener nosotros
Entonces tenemos que entender claramente, Pablo le repetía, y eso es lo que nos da seguridad. En Cristo estamos seguros. Cristo se humilló, Cristo dejó su gloria, por eso ese pasaje se conoce como el pasaje de la kenosis, del vaciamiento. Cristo se vació para que tú y yo, querido hermano, disfrutemos del Señor que fue a la cruz habiendo dejado su gloria. Esto es lo fundamental. Querido hermano, esta enseñanza es importante. Por eso Pablo la repetía, la repetía, la repetía. ¿Y por qué? Porque va a haber contradicción. Pablo reitera las enseñanzas para proteger la doctrina de la iglesia. Miren lo que dice Hechos 20, 29 al 31. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. ¿Qué cosa iban a entrar? Lobos rapaces. Algunos dicen, entonces esos son ¿cómo se llama ahora? ¿Ah? Los Terians. Los Terians son aquí están los Terians. No, un momento, querido hermano. Estas cosas que están apareciendo hoy en día, qué terrible, ¿no? Y algunos sacarían el texto fuera del contexto y aquí dice lobos rapaces. ¿Ah? Pero no, está hablando de conducta, está hablando de acciones de esta gente, de la ferocidad de esta gente. Dice, vosotros, en medio de vosotros, los rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? ¿Para qué? Para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de, ¿qué? Amonestar con lágrimas a cada. ¿Sabe qué? Porque Pablo lloraba enseñándole a la gente, para que la gente aprenda, para que la gente no se aparte de estas enseñanzas, porque esta enseñanza tiene que ver con eternidad. Si te entra falta de doctrina, te vas al infierno. ¿Entiende, querido hermano? La gravedad del asunto, por eso Pablo repetía y repetía estas enseñanzas, porque iban a entrar lobos rapaces que iban a tratar de confundir a la gente. Iban a tratar de distorsionar el evangelio. Y eso es lo que iba a ocurrir. Y en este tiempo está ocurriendo mucho, muchísimo. Y mucha gente cree en todas las iglesias que tienen la doctrina correcta y no la tienen. Si la Biblia no está en el púlpito, esa iglesia está fuera de lo que es la voluntad de Dios. Y acuérdese de esto, hermano. Acuérdese de esto. Pablo quería proteger a la iglesia de las falsas enseñanzas. Hoy en día se acepta cualquier enseñanza. Cualquier enseñanza. Y es triste. Es realmente triste. Por eso, querido hermano, Pablo nos recuerda aquí que aún en momentos difíciles hay un refugio seguro. Y ese refugio seguro es el gozo en el Señor. Y el gozo en el Señor es producto de tu relación con Él. Gozaos en el Señor no significa ignorar las dificultades, no, sino elegir recordar las bendiciones de Dios que nos impulsan a ir hacia adelante. Eso, querido hermano, el gozo del Señor. Yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Sea que viva o que muera, soy del Señor. ¿Eso te trae gozo o no? Claro. Querido hermano, esto es importante. La segunda cosa que vemos, mire versículo 2. Guardaos, y otra vez aparecen los animalitos aquí. Y alguno por el cuidado que me vea con cara de perro acá, pues que lo sugiere, lo sacan rapidito. ¿Guardado de qué? De los perros. Guardado de los malos obreros. Guardado de los mutiladores del cuerpo. Miren lo que está diciendo Pablo. Miren con discernimiento lo que estos elementos enseñan. Miren. O sea, lo que está diciendo es la gravedad de aceptar a este tipo de gente con falsas enseñanzas. Pablo lo describe como perros, como malos obreros, como mutiladores del cuerpo. Así lo describe. Y usted dirá, qué terrible, Pablo, ¿no? Querido hermano, ¿qué pasaría si viene un amigo de tu hijo y le enseña cosas malas y terribles que lo está llevando a la perdición? Tú le dirías, bien, buen amiguito, sigue adelante. ¿Sí?
Y viene todavía a su casa a decir, voy a cenar con mi amigo. ¿Y usted qué haría? ¿Ese es amigo? ¿Aceptaría que le enseñe a su hijo ese? No, pues. Y Pablo quería tanto, amaba a la iglesia, que Pablo decía, esta gente, estos judaizantes, son como perros, son malos obreros, son mutiladores del cuerpo. O sea, lo que Pablo está diciendo, miren con discernimiento lo que estas personas enseñan. Hoy en día la iglesia ha perdido el discernimiento. Cree en todo, hermano. Cree en todo. Hay veces que hay hombres que dicen, el Señor me habló, vino el ángel Gabriel y me dijo, sí. Y la gente cree. ¿Por qué? Porque es una autoridad espiritual. Querido hermano, discierna. Si el pastor está enseñando algo fuera de la Biblia, discierna. Usted créale a la palabra. La palabra es autoridad. Y la autoridad de la palabra está por encima de los líderes. Y esto es importante, querido hermano. Y al apóstol le recuerda que estén pendientes de quienes promueven la carne, porque estos promovían la carne. Dice, guardaos. Y esta palabra tiene que ver con mirar, con discernimiento. Esta palabra mirar tiene que ver con discernimiento. Guardaos, perdón. Tiene que ver con mirar, con discernimiento. Es decir, que deben estar siempre mirando y velando para que no lo sorprendan. No lo sorprendan. Si yo ahorita le digo, hermanos, este café es negro porque lo sacaron del mar muerto. Venga y beba un poquito, hermano. Y usted se va a sanar. ¿Usted quería? Pero hay gente crédula. Hay gente crédula. Traen vasitos, copitas o botellitas. Los hemos sacado del mar muerto o del mar Mediterráneo. Y es una agua que le va a purificar su vida. Vengan, pasen y compren esto. Y usted va a parar de sufrir. ¿Y cuánta gente hay que cree eso? ¿Cuánta gente crédula? Eso se les debe llamar perros. ¿Por qué? ¿Por qué le llama a Pablo perro? ¿Por qué? A esos engañadores. ¿Por qué? Porque estaban amenazando la iglesia del Señor. Estos no eran tres enemigos, era un solo enemigo, los judaizantes. Ya les dije, gente que había salido del judaísmo y quería que los gentiles, y la gente que se convertía de los gentiles, aplicaran las mismas prácticas judías y si no, no eran salvos. Estos atacaban la doctrina de la salvación por gracia. Decían, tienen que hacer obras. ¿Cómo? Circuncidarse. Tienen que circuncidarse. Tienen que guardar la ley. Y trataban de sustituir esta doctrina de la salvación por una mezcla de lo que Dios hace como favor divino y el mérito humano. O sea, tú vas a ser salvo si haces esto o aquello. No, querido hermano. Usted no se salva por hacer las cosas. Usted es salvo por la gracia de Dios. Y usted hace cosas porque el Espíritu Santo lo lleva a glorificar a Cristo. Y hace buenas obras porque para eso fue creado. Pero las buenas obras no lo salvan. ¿Me entendió, hermano? ¿Me entendió? ¿O estoy hablando otro idioma? ¿Me entendió o no me entendió? Muy bien. Entonces, Pablo usa tres calificativos y bastante despectivos para escribir a estos judaizantes, a estos falsos maestros. Primero, lo llama perros y por eso le dice a la iglesia de Filipo, guardaos de los perros. ¿Qué está condenando aquí? La impureza espiritual. Estos perros aquí no es como los perritos que ahora tienen, algunos los traen en canastitas para que estén, no dice, alabando también al Señor, no, están gritando y están ladrando. Bueno, entonces, ¿qué hace? Hay esta gente que es impura
y es agresiva. Estos perros en el oriente eran perros carroñeros, eran perros terribles, bastante agresivos. No es como los perritos que hoy usted los tiene como mascota, no, no. Y dada la impureza de estos hombres, los comparan con esos perros. Pablo los compara con esos perros. La expresión es dura, por cierto, es muy dura. Y un perro carroñero, ¿quién lo quería? Nadie. Y lo que está haciendo Pablo es mostrando aquí que alude a gente despreciable que se comportaba como esos perros carroñeros, que lo único que quería era devorar. Y Pablo irónicamente describe a estos judaizantes como personas impuras, carroñeras espirituales y excluidas de la verdad, de la verdadera fe, por confiar en la carne. Ellos creían que se salvaban por la carne, por confiar en la carne, por hacer cosas que satisfagan la carne. No. Y esto era lo que Pablo dice, por eso le llama perros. Recuerde que los judíos llamaban a los gentiles perros. Sí, lo llamaban así perros. O sea, era un término despectivo que usaban los judíos para los gentiles, ¿no? Y entonces los judaizantes creían más en la circuncisión y otros ritos que tenían que ser impulsados o tenían que hacer los que se convertían a Cristo. Es decir, si usted quiere seguir a la religión cristiana, también tiene que cumplir los ritos judíos. Y esto no era correcto. Estos perros eran, como ya dije, animales que devoraban a lo que encontraban en el camino. Y también dice, guardaos de qué, los malos qué, los malos obreros. O sea, lo que está condenando aquí sus obras egoístas, aquellos que trabajan activamente, pero ¿para qué? Para destruir el evangelio de la gracia. Sí. Yo me sorprendo, realmente. ¿Usted ha visto gente que tiene su identificación acá y andan vestidos de eterno, muchas veces negro, y con su corbatita, bien vestido? Dice que son misioneros, andan de país en país, y la gran mayoría son jóvenes. ¿Ha visto estos? Sí, los elders. ¿Ha visto usted? Bueno, ellos se esfuerzan tanto por llevar este tipo de enseñanza, que según la Biblia no es verdadera, es falsa, es falsa. Y entonces trabajan activamente para destruir el evangelio de la gracia, estos hombres perversos, el cual Pablo está describiendo como malos obreros. Estos malos obreros son motivados por el engaño. Son malos obreros, ¿por qué? Porque llevan a la gente al error, al error. Así que, hermanos, tengamos cuidado. Y dice algo más, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué le llaman mutiladores? O sea, querían apartar a la gente de Cristo, la confianza que tenía Cristo, ponerla en la circuncisión. Por eso lo llama mutiladores del cuerpo. Y este era un rito judío, por cierto. Era un rito asociado y asociaban esto con la ley. O sea, decía, tienes que circuncidarte. Y los varones tenían que circuncidarse, si no, no pertenecían al pueblo de Dios. Y por eso Pablo dice, no, la circuncisión, la vamos a ver más adelante, ya no es física, sino es del corazón. Entonces somos llamados a proteger la vida espiritual de influencias dañinas, con discernimiento, con oración incesante, profunda. Podemos va a encontrar fortaleza para alejarnos de lo que no nos edifica y fortalecernos en el camino del Señor en una relación más profunda con Dios. Tenemos que saber proteger nuestra vida espiritual. Cuidado con lo que escuchas. Hoy en día hay muchos motivadores, sí, muchos mensajes motivacionales, que la gente se emociona hasta salta de alegría, pero son motivaciones, son motivadores. Tenga cuidado con eso. Y hay muchos de estos. Y hay mucha gente que le gusta eso. Hoy no sabes cómo me aviva eso. ¿De qué sirve que te avive emocionalmente si espiritualmente estás destruido? ¿Entiendes? Eso es hacer alarde a la carne, no al espíritu.
no al espíritu. Y es donde tenemos que entender. La tercera cosa que vemos en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión. Y aquí hay tres cosas importantísimas. Los que en espíritu, ¿qué dice? Servimos a Dios. Y nos gloriamos ¿en quién? En Cristo. No teniendo confianza en qué. Estas son tres marcas verdaderas del cristiano. Tres marcas del verdadero cristiano. Los falsos son gente que espiritualmente están errados. Sus obras son fraudulentas. Sus consejos son perversos. Pero aquí vemos tres cosas que identifican al verdadero cristiano. ¿Lo notó? ¿Cuáles son? Servimos en espíritu, damos la gloria a Cristo, confiamos en el espíritu y no en la carne. ¿Se dio cuenta? Y querido hermano, porque nosotros, dice Pablo, somos la circuncisión. Estos judíos legalistas se consideraban a ellos mismos como los que verdaderamente estaban circuncidados y estaban bien delante de Dios. O sea, lo que les hacía estar bien delante de Dios era la circuncisión. Y antiguamente, querido hermano, antiguamente, en el tiempo de Abraham, la gente se circuncidaba. ¿Como muestra de qué? De que pertenecían al pueblo de Dios. Y por eso los circuncidaban al octavo día, como dice San Pablo, y lo vamos a ver más adelante. Pero es interesante ver que Pablo declara que él y sus seguidores eran la verdadera circuncisión. O sea, Cristo se exalta con la verdadera circuncisión. ¿Y cuál es la verdadera circuncisión? La interna. Tú exaltas a Cristo con la verdadera circuncisión. La circuncisión ya no es física, es espiritual. ¿De qué sirve que la gente se circuncide físicamente? Los varones en realidad se circunciden, sean circuncidados y que estén apartados del Señor. ¿De qué sirve esto? Pablo va a decir entonces que nosotros tenemos que exaltar a Cristo. Los verdaderos circuncidados exaltan a Cristo. Y mire lo que dice Romanos 2, 28, 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión lo que se hace exteriormente la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la de ¿dónde? ¿La de dónde? Del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, lo que está diciendo aquí, la circuncisión física era una marca visible de identificación con aquellos que eran miembros del pueblo de Israel. Y los israelitas depositaban su confianza en esa marca. Es decir, somos circuncidados, pertenecientes al pueblo de Dios. Eso era antiguamente. Pero ya no ahora. Ya no ahora. Y los corazones de esta gente muchas veces se desviaba a otros dioses. ¿De qué servía la circuncisión física? ¿De qué servía? Y Pablo va a enseñar entonces que realmente el rito físico era signo de compromiso más profundo. Sí, pero la gente fallaba ahí. Y entonces nos va a enseñar que en este versículo 3 la circuncisión es del corazón y es indispensable. ¿Y cuándo se produce la circuncisión del corazón? Cuando usted recibe a Cristo. Porque viene el Espíritu Santo. Y usted tiene la marca de Dios. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la verdadera circuncisión. Somos sellados con el Espíritu Santo. Esa es la verdadera circuncisión. Ya no es la circuncisión física. Por eso muchos cristianos a veces están creyendo que tienen que hacer obras para salvarse. No, hermano. Usted hace obra para glorificar al Señor. Y usted es salvo por la gracia de Dios.
Y usted es circuncidado cuando viene al pueblo de Dios, habiendo recibido Cristo y el Espíritu Santo entra a su corazón. Usted recibe esa circuncisión del corazón. Sin esa circuncisión del corazón, la persona no es salva. ¿Me entendió, hermano? ¿Me ha entendido seguro? O sea, para entrar a ser parte del pueblo de Dios, la circuncisión física no es pertinente. Es la circuncisión del corazón. Y cuando uno tiene el Espíritu Santo, ha sido circuncidado en su corazón. Ya no es la obediencia del rito, ya no es la práctica del rito para ser pueblo de Dios, sino es la circuncisión del corazón por el Espíritu Santo que usted llega a ser parte del pueblo de Dios e hijo de Dios. ¿Está claro, hermanos? Muy bien. Entonces Pablo destaca tres características de los verdaderos creyentes que sirven de contraste con los legalistas o lo que habíamos dicho los judaizantes. Primero, en los cristianos hay adoración en espíritu. O sea que el servicio y culto es movido por el Espíritu de Dios, no por ritos externos. Lo que es opuesto a la adoración en la carne. O sea, el cristiano adora a Dios porque tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo lleva a adorar a Dios. O sea, que el creyente es uno que adora en espíritu, no en la carne. Por eso cuando una persona está criticando, y hay de todo, en la iglesia del Señor hay todo, como decía alguien, ¿no? Hasta el que no es creyente, o mejor dicho, hasta el que es cizaña, canta, sirve, da diezmo, y es cizaña. Y usted dirá, ¿por qué? Porque no hay una conversión genuina. El que tiene conversión genuina adora a Dios. Y el que adora a Dios ama a su hermano. ¿O no? Y entonces adora en espíritu, no en la carne. Los que adoran en la carne no han recibido la circuncisión correcta. Se vuelven legalistas. Hay gente legalista. Hay gente que no adora a Dios en espíritu y en verdad. No lo adora. Si no ha nacido de nuevo, no lo adora. Pero el verdadero cristiano sí, adora en espíritu. Y la segunda cosa que hace, ¿qué cosa hace? Le da la gloria a Cristo. O sea, el centro de su jactancia es Jesucristo. Es la persona de Cristo. Y esto caracteriza al verdadero circuncidado. Cuando usted hace algo, sirve al Señor, le da la gloria al Señor. ¿Sí o no? Oh, qué bonito has cantado, hermano. Pucha, que tú no cantas como los demás, eres fuera de serie. Y el hombre saca pecho. Ah, no hay nadie como yo. No hay nadie como yo en esta congregación. Todito. ¿Qué está haciendo? Alabando su carne. Pero el que es del Señor y da la gloria, si no fuera por el Señor, no cantaría como canto. Si no fuera por el Señor, yo no enseñaría como enseño. Porque todo se lo debo a aquel que me dio todo lo que tengo. Como decía, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré ahí. ¿Qué he traído? Entonces la gloria para quién es, para aquel que me dio todo. ¿Y quién me dio todo? Cristo el Señor. Amén. Y la tercera cosa es que el que es salvo no confía en la carne. No. Esta es la tercera característica del verdadero cristiano, de uno que verdaderamente ha sido circuncidado. No confían en su propia habilidad de ser justo delante de Dios a través de obras externas, la carne. Su única confianza es Jesucristo. No confías en la carne, sino en el Señor. En el Señor. Tu confianza debe estar en el Señor, no en la carne. Carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Nuestra confianza está en el Señor, no en la carne. ¿Sabes cuándo confías en la carne? Y lo vamos a ver más adelante, no quiero adelantarme mucho, pero un precedente de esto es, Pablo tenía todos los títulos de aquel tiempo.
¿Y qué dijo? Todo lo tengo por basura con tal de alcanzar a Cristo. O sea, cualquier mérito humano, querido hermano, por más bueno que sea, querido hermano, debe exaltar a Cristo. Sí. Si comienzas a exaltarte, tú estás confiando en la carne, porque quien te dio todo es el Señor. Recuerda. Y aquí esta gente tenía su confianza en la carne, es decir, en las prácticas, en las tradiciones y no en Cristo. Pablo quiere transmitir que mientras los cristianos han puesto su confianza en Cristo, los judaizantes descansan en su confianza sobre la base humana caída y que irremediablemente se va a derrumbar. Sí, los judaizantes estaban confiando en la circuncisión y en las tradiciones judías. Y Pablo dice, ustedes no deben confiar en esto, sino su confianza debe estar en Cristo. El que confía en las tradiciones y en estas cosas que los judaizantes están confiando en la carne, ustedes deben confiar en el Señor. Y querido hermano, es posible que nuestra relación con Dios se base en nuestras propias obras o en ritos. Y así uno cae en la tentación de depender de su propia justicia en lugar de depender de la justicia de Cristo. Sin embargo, recordemos lo que dice Filipenses 3:3. Podemos vivir con la confianza en que nuestra salvación no depende de nuestras capacidades propias, sino de la obra de Jesucristo. Tu salvación, mi salvación, no depende de ritos y tradiciones, depende de lo que hizo Jesucristo. ¿Está claro, hermanos? El apóstol advierte que quienes son verdaderamente salvos no hacen alarde ni dependen de cosas externas y por lo tanto su dependencia total está fundada, está arraigada en Jesucristo, su vida, su sacrificio y lo que esto implica y no en la carne. Mi confianza, ¿dónde está? En el Señor, no en mi carne. No en mis méritos, no en mis capacidades, está en el Señor. Si alguien reconoce capacidades, dile la gloria al Señor. Por el Señor estoy aquí, por el Señor sirvo, por el Señor hago lo que hago. Amén. Y decía Gordon Fee, un escritor cristiano, este pasaje nos enseña que nuestra salvación está en juego, no porque se va a perder, porque sin fe en Cristo no podemos ser absueltos en el día final. Entender esto es muy importante por la salud espiritual de la iglesia y por el bien eterno de aquellos a quienes la iglesia predica. Si la iglesia predica una salvación por obras, la gente se va al infierno. Si la iglesia predica una mezcla de la fe en Cristo y las obras, la gente se va al infierno. Por eso, la salvación de muchos está en juego. ¿Entendió? Tu salvación está en Cristo, no en tus obras. No en nuestras obras, está en Cristo. Recuérdalo esto, hermano. Y si lo recalca y lo recalca la Escritura, es para hacernos saber que tu salvación depende de Jesucristo, no de tus obras. Si dependiera de tus obras, tú y yo estaríamos perdidos. Nosotros, si confiáramos en nuestras obras, estaríamos perdidos. ¿Cuántas veces hemos fallado? No lo diga, pero hemos fallado, ¿cierto? Entonces, nuestra salvación no depende de lo que hagamos, sino depende de Cristo. Y lo que hagamos es para glorificar al Señor. Y se tiene que ser en santidad de vida. Amén, hermanos. Que el Señor nos bendiga grande, pero grandemente. Vamos a orar al Señor.